¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast centenario de Colo-Colo, donde estamos conversando con las grandes figuras del club en la historia. Ahora nos vamos a ir en este mapa de Sudamérica a Lima, Perú, donde está nuestro próximo entrevistado, que es un hombre único en la historia de este club. Y le voy a explicar por qué. Porque hemos conversado en este podcast centenario con grandes jugadores, miembros del cuerpo técnico, de los que fueron campeones en la Copa Libertadores del 91, de los hombres que fueron campeones en la Copa Libertadores del 91. Y hemos conversado también, porque es lo que corresponde en este podcast, con varias mujeres que fueron campeonas de la Copa Libertadores el 2012 en el fútbol femenino. Pero hay un solo nombre, y en este caso un solo hombre, que fue parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 91 en los hombres y técnico y parte de los que consiguieron la Copa Libertadores femenina el 2012. El señor José Antonio Letelier Enríquez, ¿cómo le va? Lo veo allá en Lima lejos, pero lo veo. Acá contento de poder tener nuevamente un vínculo con mi país, sobre todo con ustedes del club donde yo me inicié, me formé. Así que contento, gracias por considerarme, por contactarse. Así que aquí en Lima trabajando en el fútbol, que es lo que he hecho toda mi vida, gracias a Dios lo puedo seguir haciendo. Y tranquilo, contento con estar acá también y con la entrevista. No solo estando en Lima, sino que para variar fuiste campeón, porque el 2024 fuiste campeón con Alianza del fútbol femenino. Exactamente, pudimos lograr ese objetivo, se dio continuidad al trabajo para este año. En 2025 tuvimos la posibilidad de ya campeonar también en el Apertura, jugamos Copa Libertadores y estamos ya en la última etapa del torneo de clausura acá en Perú. Lo que contaba al principio, José, me imagino que obviamente fue súper distinto una cosa con la otra, eh, pero bien especial esto de haber tocado la Copa Libertadores que nos ha costado tanto en nuestra historia como parte de un plantel masculino y como parte de un plantel femenino. Por Dios que no hay, de hecho no hay nadie que tenga ese récord. Eres el hombre récord en Colo-Colo y en el fútbol chileno. Sí, particularmente por las circunstancias. Lógicamente fui parte de un plantel donde mis compañeros de esa época fueron los protagonistas de ese gran evento que hasta la actualidad no se ha podido igualar. Por eso soy un agradecido de Dios. He estado en momentos importantes, quizás no siendo, como te dije, protagonista, pero sí viviendo todo lo que significó esa Copa Libertadores para Colo-Colo y para el fútbol chileno, que es, si lo podemos llevar, ha sido el máximo trofeo alcanzado por los clubes de nuestro país. Lo vi desde una vereda distinta, y también la posibilidad de trabajar en el fútbol femenino, donde todavía estamos en desarrollo, sobre todo en esta parte del continente, tener esa posibilidad también de competir internacionalmente y de haber conseguido un título que también es complejo dentro de la particularidad que tiene y las diferencias que hay con el fútbol masculino. Ahora, José, si uno revisa los números de esa etapa, la del fútbol femenino, de tu etapa en el fútbol femenino, entre el 2010 y el 2015, que son los años que estuviste con Colo-Colo, Colo-Colo logró 10 títulos en el fútbol femenino local, más la Copa Libertadores del 2012, que es una monstruosidad de títulos. ¿Se daban cuenta en ese momento que estaban haciendo historia, que iban a poder hacer historia? Mira, de fútbol femenino como estructura, como desarrollo, conocía muy poco. Yo obviamente estaba trabajando con fútbol masculino en menores en Colo-Colo y se da esta posibilidad de hacerme cargo del fútbol femenino en ese tiempo. Y claro, ¿Te se gustó al plantea principio? la posibilidad de... ¿Te gustó al principio o lo sentiste ¿Cómo? como Perdón. algo que era?
Nunca lo vi dentro de mis posibilidades, no estaba dentro de mi entorno el fútbol femenino. O sea, no puedo venir yo ahora después de 15 años decir sí, era mi Siempre lo camino, me supe. gustaba el fútbol femenino, o sea, estaría mintiendo. Lo que sí puedo decir era parte de mi labor profesional que tenía que realizar en Colo Colo, pero paulatinamente eso se fue acrecentando. Vi dentro de las mujeres la capacidad de poder desarrollar eh, habían unos objetivos que en ese momento quería lograr el club, competir internacionalmente, pero había un paso anterior a eso. Lo primero había que salir campeón del fútbol nacional para poder competir a nivel internacional. Fui conociendo el fútbol femenino y empezamos a armar un plantel. También comenzamos a hacer cambios en el fútbol femenino. En esa época se entrenaba 3 veces a la semana. No era profesional, podríamos decir semiprofesional o en vías de profesionalización. Entonces había que convencer a las jugadoras de que había que dar un paso más. Y eso significaba no ser profesional por un contrato, sino por ser, eh, y valga la redundancia o el término de utilizarlo de manera muy frecuente, el profesionalismo, que tiene que ver con otras cosas también. Es llegar temprano, no faltar a entrenar, eh, estar en un estado deportivo, atlético, acorde a la actividad, y en esas cosas fuimos ganando. Y en la medida que eso se fue dando, pudimos llegar a obtener un título que por más que se pueda decir era fácil, creo que era muy difícil conseguirlo en esos momentos, donde las mejores jugadoras estaban de este lugar del continente en Sudamérica, estaban en Brasil, estaban en Colombia, estaban en Chile, no había esta exportación de jugadoras a Europa. Entonces, básicamente, lo mejor del continente estaba en la Copa Libertadores. Y paulatinamente se fueron dando las condiciones. Nosotros fuimos campeón del torneo nacional el 2010, nos dio derecho a participar el 2011 y ahí era una incertidumbre. Yo no sabía con quién nos íbamos a encontrar a nivel internacional, no teníamos la experiencia en ese contexto, no conocíamos a los equipos que participaban. Eh, Uno tenía la idea de asemejarlo al fútbol masculino, en que Brasil era la potencia, que Argentina por historia, pero sí era distinto. Y fuimos avanzando, y particularmente llegamos a la final de ese torneo, el 2011, y perdimos con San José, equipo brasileño. Perdimos 1-0 la final y era mucho más difícil al año siguiente revalidar eso. Volvimos a llegar a la final, nos potenciamos con algunas jugadoras que yo ya había visto en el torneo anterior extranjeras y se armó un equipo muy competitivo, y eso le permite a Colo Colo formar una base que hasta el día de hoy la sostiene. Lógicamente son los cambios producto de los años, pero Colo Colo creo que se ha consolidado en el fútbol femenino no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Eh, Me imagino, José, que el tiempo que te demoraste en darte cuenta que Colo Colo a nivel local estaba en condiciones de pelear un título, de jugar de igual a igual o mejor que los equipos chilenos, fue relativamente corto. Pero ¿cuándo te das cuenta que a nivel internacional empieza a haber opción y que Colo Colo puede incluso disputar en la Copa? El mismo 2011, cuando ves, supongo que por primera vez jugar realmente ahí competitivamente a los brasileños, a la Argentina, a la Uruguaya. Sí, exactamente. Tuvimos esa opción de competir primero, y en la medida que los partidos fueron sucediendo, estamos a un nivel de poder competir. En esa instancia, bueno, y hasta el día de hoy predomina Brasil, y la dificultad que Brasil participaba con 3 equipos y en cada grupo había un equipo brasileño, por lo tanto, y clasificaba uno por grupo y el mejor segundo. El primer torneo nos toca un equipo brasileño, empezamos empatando
creo que con Cerro Porteño de Paraguay, si no mal no me equivoco, no me recuerdo, y después venían equipos brasileños y un equipo peruano. Y cuando le ganamos al equipo brasileño dije, ya estamos como para poder seguir avanzando. Eh, y llegamos a la final y sí en la final había una diferencia con el equipo que en ese momento salió campeón, eh, pero pudimos competir sin la posibilidad de ganar a pesar de que perdimos 1-0. O sea, pudimos sostener un estado de competencia importante, pero sí nos faltaba algo para poder lograr dar un paso más. Pero sentía yo que, claro, al llegar a esa instancia, el siguiente año había que volver a salir campeón nacional y mucho más incierto era volver a repetir una final. Una final. Eh, y ajustamos algunas cosas en el plantel, sobre todo con las incorporaciones de algunas jugadoras del medio local y un par de jugadoras extranjeras, donde yo veía que nos faltaba un poco y creo que ahí tuvimos mucha, no podía decirte mucho tino ni que conocíamos tanto el medio, sino que a veces las decisiones que se toman te pueden resultar bien o mal y creo que tuvimos esa posibilidad de que las incorporaciones fueron absolutamente ajustaron, pero de manera impecable. Y eso nos permitió llegar nuevamente a una final y creo que doblemente compleja, porque nos tocó en el grupo el equipo que se había armado para ser campeón, que era Victoria, que tenía un muy buen equipo, y a ese equipo lo tuvimos que enfrentar dos veces, tanto en la fase regular como en la fase de la fase de finales, donde creo que ahí dimos el paso de calidad para poder ser campeón. Obviamente, José, esa generación y ese fútbol de Colo-Colo que ya había sido campeón de la Copa Libertadores es el registro de dónde parte también este proceso de la selección chilena, que está en cabeza desde el 2016 y que termina con Chile jugando la primera vez el Mundial del 2018. Tengo la sensación, no sé si la compartes, que el momento bisagra, el antes y el después para el fútbol femenino, es esa Copa América en La Serena que permite justamente la clasificación al Mundial. ¿Tú sentiste lo mismo que en términos de popularidad, en términos de exposición en los medios, en términos de la gente conversando del fútbol femenino? ¿Ese es el momento bisagra? Sí, comparto absolutamente esa apreciación. También se estaba dando en nuestra sociedad todos estos cambios vinculados a la incorporación y al empoderamiento de la mujer en muchas actividades de nuestro diario vivir y el fútbol fue parte de eso. Considero que se dieron una serie de factores que permitieron que el fútbol femenino empezara a tener esta difusión y a ser más mediático. Comenzaron jugadoras a irse al extranjero, a salir en los medios de televisión. Los medios de comunicación también fueron parte importante de este cambio, de alguna forma, si lo queremos decir de esa manera. Y creo que ahí comienza a tener una notoriedad distinta el fútbol femenino, que es parte también de lo que pasa a nivel mundial. Sabemos lo que es el fútbol femenino ahora en Europa, en Estados Unidos, Australia, en Asia, entonces vamos en ese camino, quizá un poco más lento, pero para allá creo que apunta el fútbol femenino. ¿Hay algo, José, que se repite en tu historia profesional que tiene que ver un poco con cómo parte, según tú mismo cuentas, tu ingreso al fútbol femenino que se da, no sé si por casualidad, pero se da porque alguien dentro del club te dice si puedes hacerlo, no lo habías pensado, lo hace y termina siendo muy exitoso? Relativamente parecido, aunque por situaciones muy distintas, es lo que pasa justamente ahora que está en Lima, cuando junto con Parco Quiró
Pancho Huerta y René Pinto son cedidos a Alianza Lima después de la tragedia del 88. Tampoco me imagino, habías pensado alguna vez en que podía ser así una salida de Colo-Colo a otro club, ¿no? No, no, eso fue absolutamente impensado. Estábamos, al menos yo y mis compañeros, en un proceso de transición hacia el profesionalismo. Estábamos algunos ya incorporados al plantel profesional, pero sin la experiencia todavía de tener una continuidad en, en el fútbol profesional. Y por una circunstancia se da esta situación donde marca un poco en lo particular el camino hacia el profesionalismo y al vínculo que tengo con Alianza Lima. Entonces creo que estas situaciones eh, se han ido dando en mi carrera deportiva. Lo mismo, tú hacías referencia de Copa Libertadores del 91, donde yo no tuve la posibilidad de ser un protagonista, está ser tercer arquero. En algún momento dado, antes que se iniciara este proceso del 91, que venía del año 90, yo incluso me quería ir a préstamo para poder jugar porque veía que las posibilidades de tener esa opción eran muy difíciles. Eh, y no me dieron o no me dejaron salir del club en ese momento. Claro, después que suceden los hechos, uno dice, bueno que no me fui porque pude vivir toda esa experiencia. Entonces, se da esa particularidad, después ya desde otra vereda comienzo a trabajar en el fútbol formativo de Colo-Colo, con varones, se da esta circunstancia de llegar al fútbol femenino, empezar a dar los primeros pasos yo como entrenador, eh, haciendo la doble función en Colo-Colo, trabajando con varones y con mujeres. Me costó muchos años en llegar a la selección, más allá de los logros deportivos que se habían dado. Toca este cambio que se da en el 2018 con la selección chilena. Se consiguen algunos hitos importantes para nuestra selección. Eh, Después de muchos años de estar en selección chilena, me toca regresar a Lima. Entonces ha sido una carrera que ha estado vinculada con muchas situaciones importantes en mi vida deportiva y estoy agradecido de eso. Entonces, eh, estoy bien, estoy tranquilo con lo que he hecho y espero que pueda seguir desarrollando esta actividad. Ahora, José, una cosa es lo bonito de verlo con Alianza el 88 y el puente que significa la ida de ustedes al club por el momento tan difícil, tan, con la tragedia que está dando. Eh, pero otro muy distinto es que resultara como resultó, porque efectivamente de ahí en más Colo-Colo y Alianza, sus hinchas, sus barras, sus dirigentes, sus planteles han seguido total y completamente hermanados. El proceso de ustedes cuatro allá fue bastante exitoso, eh, terminó siendo un círculo virtuoso, absoluto, que a lo Sí, mejor en otras circunstancias podría haber sido distinto, pero fue así. exactamente. Creo que a veces todas estas circunstancias, uno sabe cómo empiezan, no sabe cómo van a terminar, de una tragedia que fue muy impactante en ese momento, de haber vivido todo ese duelo directamente acá en Perú, en Lima, con Alianza. Eh, Luego se dan todo lo deportivo que viene después de esta situación, donde Alianza tiene que seguir eh, participando del torneo local, eh, y desde lo deportivo también que nos haya ido bien, y después todo lo que se va generando a través de la historia con el vínculo entre Colo-Colo y Alianza Lima, que eso ya va a ser algo permanente, creo, por toda la historia de estos dos clubes. Y particularmente estando acá ya estos 2 años en Lima y cuando vino el año pasado Colo Colo a jugar Copa Libertadores, y realmente esa hermandad existe. Vienen los hinchas de Colo Colo
y se alojan en las casas de los hinchas de Alianza Lima. Es algo bien especial, que para poder entenderlo hay que vivirlo, hay que estar acá. Los peruanos cuando van a Chile, cuando juega Alianza con Colo-Colo, ahora hace menos de una semana se hizo un partido de la hermandad entre exjugadores de Colo-Colo, exjugadores de Alianza, entonces eso queda mucho más allá de lo deportivo. Creo que este vínculo partió de una forma inesperada, y ha dado el resultado de mantener ya más de 30 años un vínculo fraterno entre dos clubes y entre dos países que han tenido a veces diferencias que hacen muchas veces olvidar que el fútbol también y el deporte nos puede hermanar. Quizás eso es lo más bonito de todo, ¿no? Porque tal como tú dices, con todas las diferencias históricas que puede haber habido, la unión de los dos pueblos en el lugar donde más se ejemplifica, donde más se escenifica, donde más cierta es justamente en esta relación de los dos equipos del pueblo, Alianza con Colo-Colo. Deja preguntarte antes de terminar, José, para no quitarte más tiempo, ¿diste el salto o el paso de la frontera del fútbol masculino al femenino? Estás hace rato ya, desde hace mucho tiempo, del 2010, en el fútbol femenino. ¿Se vuelve a cruzar esa frontera o no está en tus planes para nada? No es que no esté en mis planes, yo creo que eh, lamentablemente tenemos un sesgo y diferenciamos, lógicamente que hay diferencias en todo aspecto. La mujer, por lógica, es distinta al hombre, eso no quita que tengan las capacidades para desarrollar cualquier actividad. Lo que no se entiende es que es fútbol. La diferencia es que lo practican por un lado hombres y por otro lado lo practican mujeres, pero la esencia es la misma. Podemos encontrar diferencias físicas, diferencias técnicas, que el fútbol practicado por los hombres lleva mucho más años, está mucho más desarrollado, es una industria totalmente probada y que genera muchas actividades relacionadas con el fútbol. Estamos mucho más masificados y todo eso por la historia y por los años, pero ese abismo no lo pongo yo, lo ponen los medios, lo ponen los equipos, lo ponen los clubes, lo ponen los empresarios, pero yo soy entrenador de fútbol. Y creo que tener la capacidad para dirigir mujeres y para dirigir varones, yo no me pongo ese limitante. Quizás está el estigma de que un técnico no puede dirigir. Un técnico que ha dirigido fútbol femenino no puede dirigir fútbol masculino, pero sí el técnico que ha dirigido fútbol masculino puede dirigir fútbol femenino. Eh, y lamentablemente todavía tanto varones como mujeres. Si bien tus inicios fueron las divisiones inferiores de la Universidad Católica como jugador, el mayor tiempo como jugador activo fue en Colo-Colo, y es el club con el que tienes los lazos más grandes. Te hago la misma pregunta que le hemos hecho a todos los entrevistados para cerrar la entrevista. ¿Qué es Colo-Colo para ti? A ver, mi paso para también contextualizarte por Universidad Católica fue muy breve, muy poquito. Estuve ahí en esa época, era tercera y segunda infantil, no estuve más de un año. Luego ahí tuve un periodo sin estar en ningún club. Luego mi padre me lleva a probarme a Colo Colo y ahí inicia mi relación con Colo Colo, 14, 15 años. Colo Colo para mí significa algo muy importante en mi vida. Me ha permitido desarrollarme no solo como profesional, sino también me ha permitido tener una formación muy importante como ser humano, donde he conocido y me ha permitido
hacer lo que a mí me gusta, que es desarrollarme profesionalmente en el fútbol. Siempre me abrió sus puertas para estar vinculado con el deporte. Tengo muchos recuerdos lindos de mi primera infancia, muchos compañeros también en el recuerdo, en las distintas etapas que me tocó estar en el club. Eh, Siento mucho cariño por la institución y que me ha permitido también estar donde estoy. Por eso Colo Colo significa mucho, mucho para mí y lo voy a tener siempre en un lugar muy importante en mi vida. Me permitió desarrollarme como jugador sin tener esa, ese protagonismo que a veces uno quiere como futbolista, pero siempre me abrió las puertas, después me abrió las puertas para desarrollarme como entrenador. Entonces, es algo muy significativo para mí. Colo Colo tiene mucho valor como institución. Al responder la pregunta, me voy recordando de toda la gente que estuvo vinculada en mi proceso formativo, compañeros, técnicos, eh, etapa muy linda donde vimos crecer también al club y ver cómo es Colo Colo actualmente tiene que ver mucho con la historia. Nosotros en divisiones menores teníamos 2 entrenadores para todas las categorías. No contábamos en esa época con preparador físico. Luego eso se comenzaron a ver los cambios. Y ahora lo que es Colo Colo en Chile, lo que es la historia del fútbol sudamericano. Entonces todos esos cambios uno los va viendo en el tiempo y es importante para uno estar vinculado con el club desde todo sentido. Por eso hoy doy muchas gracias que ustedes se hayan acordado de mí sin esperarlo. Creo que hay gente mucho más importante, muchos referentes en Colo Colo que han marcado una historia importante y me siento muy halagado que ustedes me hayan podido hacer esta entrevista. Tú eres parte de esa historia, pues, José, así como para ti Colo Colo es importante, tú eres importante también para la historia de Colo Colo y por eso necesitábamos y queríamos conversar contigo en este centenario. Te mando un gran abrazo, que sigan los triunfos allá en Lima y te doy las gracias en nombre del pueblo colocolino por todo lo que le entregaste al club. No, gracias Felipe a ustedes, al club, a la gente que trabaja en el club, a todos. Y siempre muy bonitos recuerdos de mi vida, porque Colo Colo pasó a ser parte de mi vida. Llegar con 13, 14 años y estar vinculado permanentemente ahora desde afuera, en algún momento en lo que significa vivir toda la historia del club, eso es parte de mi vida y eso va a estar siempre. Así que les doy muchas gracias a ustedes y espero seguir vinculado al club en todo sentido. Más de 10 títulos con Colo Colo, 2 Copas Libertadores, una masculina, otra femenina. Está sin duda José Antonio Letelier Enríquez en la historia de Colo Colo. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de este podcast centenario. Chau.